Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna. Vamos a él con espigas de 1000 trigos y con 1000 ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Vamos a él con espigas de 1000 trigos y con 1000 ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a Caminando con Jesús, programa de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Sincelejo. Bueno, y empezamos en esta noche proclamando al Señor como el Rey de nuestra vida, diciendo que Él vive, que reina, cantando lo que también cantaremos este domingo, que ya se acerca, que ya inicia la Semana Santa, diciendo Hosanna, Hosanna. Y en esta noche precisamente vamos a estar hablando de la Semana Santa. Y para eso me está acompañando aquí Monseñor José Clavijo. Monseñor, bienvenido a Caminando con Jesús. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando directamente por el Canal 12, como también por las distintas redes del programa Caminando con Jesús. Un agradecimiento a este canal, a sus directivos, a los operadores, a todos los que colaboran para esta salida al aire. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa. Amén. Me uno a ese saludo de Monseñor, saludando pues a Mario, a Mercedes, que se encuentran allí detrás de cámara, también a todos nuestros camarógrafos, también saludando a todos ustedes, nuestros televidentes que están aquí en Sincelejo, en Corozal, en Tolú, en Morroa, también aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pidiéndole al Señor que venga a reinar en nuestros corazones, que venga a reinar en nuestras vidas y sobre todo que nos permita en esta semana que nos disponemos a vivir, contemplar el misterio de su amor, contemplar el misterio de su misericordia. Vamos entonces en esta noche a iniciar entregándole al Señor, esta noche entregándole al Señor nuestra vida y pidiéndole que Él venga a iluminarnos con su presencia, con su poder y con su amor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, oh Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Señor Jesús, Rey de la Gloria, queremos en esta noche exaltar tu nombre, bendecirte, agradecerte que nos permite nuevamente este año llegar a la conmemoración de tus misterios, los misterios de la salvación. Te damos gracias, Señor, porque te has dignado venir hasta nosotros en un rapto de amor por tu criatura el hombre y por salvar no solamente la humanidad, sino toda la creación, porque eres misericordioso y grande en amor, muy a pesar de nuestros pecados, de nuestras traiciones. Como todos los años, muchos de los que creen en ti vuelven a la casa del Padre después de andar extraviados por caminos torcidos, por regiones de muerte y de oscuridad. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están retornando, que se acuerdan de ti en esta Semana Santa y quieren recomenzar contigo. Ayúdanos, Señor, a que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, podamos hacer una celebración digna de ti y al mismo tiempo digna de aquellas personas que quieren venir a contemplarte, que quieren rendirse a tus pies después de haber saboreado amarguras y tristezas. Encomendamos, Señor, a toda la Iglesia Católica, al Santo Padre, a los obispos, a los sacerdotes religiosos, diáconos permanentes, que en una misión sin precedentes en todos los lugares, hasta en los más recónditos, reúnen a las comunidades para celebrar este misterio grande de la Pascua, de la muerte y la resurrección, con la que tú mismo has introducido en el mundo la salvación. Unámonos todos los que estamos en el programa en una oración ferviente los unos por los otros, teniendo presente especialmente a nuestros hermanos enfermos, aquellos que quisieran ir a la iglesia y participar, pero ya no pueden. El Señor va a sus casas, celebra con ellos en la cruz de una enfermedad, de una silla de ruedas, de un lecho de enfermo, allí en la soledad y en el dolor, que allí reine Jesús, que su cruz sea también instrumento de salvación. Igualmente a todos los que se encuentran en situaciones difíciles, en tristeza, en soledad, que esta Semana Santa sea para las comunidades cristianas un momento de hacerse presente, de dar una palabra de ánimo, de aliento, de saludar con gozo, de crear comunidad. Te lo pedimos, Señor, a ti que eres nuestro Señor y nuestro Rey. Señor, también te queremos pedir por la salud de Ángela Holman, de Evangelina Barrios, por Carlos Emiro García, que se encuentra en UCI, por Jorge Armando Munive Díaz, por Ludis Tatis, por Alba Henao, por Oscar Ramírez, Señor. Te pedimos también por Yolima y bendice muy especialmente en el día de su cumpleaños a Edilma Vergara. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, de Piedad y de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Bueno, Monseñor, llegó la Semana Santa. De pronto es una fecha esperada por muchos. Ojalá por el motivo por el cual nos debería mover a todos los católicos, ¿verdad? Pero bueno, también se presta para un montón de sucesos y de circunstancias. Pero ¿cuál es el valor para un católico de lo que vamos a celebrar, del misterio que vamos a celebrar en esta Semana Santa? Yo diría que así como un edificio tiene una columna fundamental, que es prácticamente el alma de ese edificio, si esa columna se resquebraja o se debilita, el edificio corre el riesgo de caerse. Igual sucede con la Semana Santa. La Semana Santa es la estructura fundamental de la vida cristiana. Litúrgicamente, la Semana Santa quiere ser eso, el misterio de Pascua de Jesús, que es como el origen de toda la vida cristiana
y de todas las expresiones de vida cristiana, no solamente de la oración o de la parte litúrgica, sino de todo, la moral, la doctrina, los comportamientos, la constitución de un hogar, la catequesis, la evangelización, todo brota de la Pascua. Nosotros a este misterio que llamamos civilmente la Semana Santa, preferimos utilizar esta expresión bíblica, la Pascua. De la paz. Es semana de Pascua, aunque el tiempo pascual es el que viene después de la resurrección, pero es que el misterio pascual comprende la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, un solo misterio, y luego por supuesto su ascensión y el envío del Espíritu Santo. Es tiempo entonces de Pascua, podríamos decir que lo que vamos a vivir es un tiempo de Pascua. Sí, la Cuaresma nos preparó para vivir intensamente, hacer presente a Cristo en nuestras vidas y luego en cada acto religioso proclamarlo como nuestra Pascua. Cristo, nuestra Pascua. En el Antiguo Testamento la Pascua se celebraba con un cordero y San Pablo en sus cartas nos habla de Cristo Cordero Pascual, que se inmola por amor a nosotros. Y eso es básicamente lo que celebramos de distintas formas y con distintos énfasis a lo largo de los días santos, especialmente a partir del Jueves Santo por la tarde. Monseñor, bueno, a partir del Jueves Santo nosotros celebramos el Triduo, ¿verdad?, que es fundamental y el centro de toda esta semana que vamos a vivir. Pero bueno, quisiéramos de pronto detenernos un poco en cada uno de los momentos que se viven precisamente en esta Semana Mayor. Bueno, tenemos el domingo, ¿verdad?, que iniciamos con el Domingo de Ramos. ¿Cuál es el sentido católico, el sentido cristiano de este Domingo de Ramos, de esta pues procesión de Ramos y todo lo que se realiza en torno a ese día? Sí, aquí en la ciudad de Sincelejo y en muchos lugares, pues prácticamente se abre la Semana Santa con el Via Crucis del Viernes de Dolores, que es mañana, claro, ¿no? Entonces como la apertura de la Semana Santa, porque ya el sábado, al caer la tarde del sábado, ya es Domingo de Ramos. Así es. Y entonces, sábado y domingo, los ramos, y ya es el arrancón de todas estas celebraciones y de toda esta espiritualidad. Por tanto, estrictamente hablando, si es Semana Santa, va de domingo a domingo, ¿cierto? Y si no, no sería una semana. Para algunos termina el viernes, eso es un error, ¿cierto? Totalmente. Es de domingo a domingo. Lo crucifican, pero no lo resucitan. Exacto, sí. Entonces, el Domingo de Ramos es la apertura y el Evangelio que se proclama el Domingo de Ramos, abriendo propiamente ya las celebraciones litúrgicas, es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La última subida de Jesús que leemos en el Evangelio, sobre todo en San Lucas, que comienza en el capítulo 9 y termina en el capítulo 19, o sea que San Lucas dedica 10 capítulos enteros de un Evangelio de 28 capítulos a presentarnos esa subida última de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está preparando a sus discípulos, conformando la iglesia, aprovechando toda circunstancia para ese gran acontecimiento que será su día, su hora, lo que él llama su hora. Y entonces, toda esa entrada de Jesús a Jerusalén la conmemoramos el Domingo de Ramos, porque él va a Jerusalén, pero él sabe a qué va. Los acontecimientos comienzan a precipitarse. Y nosotros sabemos que tras un recibimiento triunfal con los niños cantando, la gente tendiendo sus mantos para que Jesús no pise el suelo, o la cabalgadura en la que va Jesús no pise el suelo, sino que como una alfombra les tienden sus mantos y todo el mundo grita, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, que son palabras del Salmo 116, un salmo de aclamación al rey que entra victorioso. Pero inmediatamente sabemos que los papeles empiezan a cambiar. Esos mismos que gritaban, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, dentro de unos días están gritando, crucifícale, crucifícale. Toda la dualidad del ser humano. Sí, esa es la triste realidad nuestra, que nos movemos según nos convenga, según para donde sople el aire como las veletas, y que no tenemos una consistencia, una convicción tal que nuestras convicciones, eso le sucede también a muchos cristianos que no tienen convicciones, entonces se mueven para donde sople el viento, no tienen una dirección.
necesitamos por eso afianzar nuestras convicciones, y a esto nos ayuda la Semana Santa, para que nos mantengamos inconmovibles, firmes en la fe. Pase lo que pase a nuestro alrededor, no nos movemos de las convicciones de fe y nos mantenemos firmes. Bueno, monseñor, usted ahora nos recordaba algo muy importante y era que, bueno, en Sincelejo, ya desde un tiempo para acá se inicia esa Semana Santa con el día de mañana, ¿verdad? Con el Vía Crucis diocesano. Vamos a comentarle a nuestros televidentes, bueno, cómo va a ser el Vía Crucis, cuál va a ser el recorrido, todo lo que vamos a vivir alrededor, pues, de ese Vía Crucis del día de mañana. Sí, el Vía Crucis son las 14 estaciones de la cruz, ¿cierto? Sí. El Vía Crucis es un ejercicio piadoso, no es propiamente una liturgia, en el sentido de que sea una oración oficial, sino más bien es un ejercicio piadoso de los muchos que hacemos durante la Cuaresma y que son muy provechosos espiritualmente porque nos permiten una cierta espontaneidad, lo que la liturgia no nos permite. La liturgia es más bien con unas rúbricas fijas, muy bien elaboradas, durante siglos y siglos se elaboraron esas rúbricas. En cambio el Vía Crucis, aunque son las mismas estaciones, pues nos permite como una mayor movilidad, una mayor flexibilidad. De hecho el Vía Crucis que vamos a tener mañana, y por eso estoy invitando, aprovechando a los muchos oyentes de este Canal 12 y de Caminando con Jesús, le vamos a unir al Vía Crucis una serie de elementos que son expresiones muy conexas con la fe. El arte es una expresión muy cercana a la fe. De hecho, el arte surgió de las religiones. Así es. Y el arte cristiano como tal, pues es la representación de los distintos misterios cristianos. Y prácticamente ese fue todo el arte durante muchos siglos. Luego ya en el Renacimiento se diversificó. Pero bueno, esta es otra temática. Vamos a unirle arte. Entonces van a venir unos grupos que van a representar en las distintas estaciones. Va a haber también grupos que nos van a acompañar con cantos especiales de tipo muy propios para el Vía Crucis. De modo que vamos a tener distintas manifestaciones culturales al mismo tiempo que hacemos el ejercicio del Vía Crucis. Y lo que queremos es eso, abrir la Semana Santa con una manifestación de fe, de piedad, de devoción y de ver que se puede hacer como una especie de manifestación religiosa unida a muchos otros aspectos humanísticos que son tan necesarios en nuestro tiempo para recuperar los valores de la fe. Monseñor, ¿a partir de dónde y a partir de qué hora será el Sí, Vía Crucis? a las 4 en punto está citada la gente. No tenemos mucho tiempo, el permiso es muy estricto, entonces tenemos que salir lo más puntuales del lugar de salida. ¿Dónde va a ser el lugar de salida? Frente al Hotel Santana, iniciando la avenida Cincelejito. El recorrido pues se viene por toda la avenida Cincelejito, pero ya como en el centro hay algunas vías cerradas, ahí sí me pierdo. De todas maneras, claro, pues lo que toca es unirse a la caravana del Vía Crucis y irse pegando a las distintas estaciones, y ya cuando entre al centro pues será mucho más fácil porque ya la aglomeración de gente nos dirá por dónde viene el Vía Crucis. Y llegar puntual, no a las 4 para arrancar ahí Hay que llegar, en el sí, hotel. llegar a las 4 y arrancar lo más pronto posible para también colaborar nosotros. Ya colaboraron con nosotros dándonos los permisos. Una ciudad es complicada para parar el tráfico. Entonces nosotros colaboramos también con las autoridades tratando de ocupar estrictamente el espacio que nos dan. Claro, monseñor, otra de las celebraciones también importantes dentro de esta Semana Santa, y que bueno, en algunas diócesis se realiza el día Jueves Santo, en otras diócesis incluso ya lo realizaron en el día de hoy, pero para nosotros lo venimos realizando desde hace algún tiempo el Martes Santo, por cuestiones también de geografía y de que muchos de nuestros sacerdotes de la diócesis se encuentran pues en La Mojana y en zonas de pronto que de difícil acceso, es la misa crismal. Sí. La misa crismal es una Eucaristía presidida por el obispo a la que asisten todos los sacerdotes de la diócesis y prácticamente todo el clero, incluyendo los diáconos, pero es una celebración eminentemente sacerdotal. Y entonces esto hace que de las distintas parroquias, incluso las más alejadas,
cada sacerdote venga con una delegación que al mismo tiempo que acompaña al sacerdote, tiene la misión de recibir los óleos, porque cada año se consagran óleos para los distintos sacramentos. Si nos queda un tiempito hablaríamos de cada óleo y para qué sacramentos se utilizan. Entonces allí se consagran, por eso se llama misa crismal. La palabra crisma significa óleo consagrado, ¿cierto? Pero en realidad son 3 aceites que se consagran. Esos aceites se entregan a la gente en unas vasijitas muy bien arregladitas y ellos la llevan como si fuera un tesoro y la comunidad en cada parroquia los está esperando con las vasijitas de aceite para introducirlos en la parroquia. Entonces es un gesto muy bonito de la catedral, ¿no? A la catedral se le entrega a cada parroquia y su delegación, ellos la llevan y allá la comunidad los está esperando para hacer una celebración de ingreso de los santos óleos, de los aceites consagrados. Bueno, creería que sí tenemos algo de tiempo. Cuando hablamos de los santos óleos, del aceite consagrado, propiamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí. Bien, entonces, los óleos son 3 fundamentalmente que se consagran. Óleo santo, se llama así. También se puede llamar óleo de los catecúmenos, que era el nombre antiguo que se daba, porque es un óleo que se aplica en el bautismo, en la primera unción bautismal. Ese es exclusivamente para eso, para la primera unción del bautismo. Cuando ustedes van al bautismo de un niño o de un adulto, igualmente, el primer rito de unción se unge a la persona en el pecho con ese óleo, ¿no? Óleo santo, óleo de catecúmenos. El segundo óleo es el óleo de los enfermos. Pues cuando hay un enfermo en la casa o en el hospital o en una clínica, los familiares creyentes buscan al sacerdote para que vaya y confiese al enfermo, le aplique la unción de los enfermos, entonces ahí el sacerdote lleva su vasijita con óleo de los enfermos y ese se aplica no en el pecho, sino en las manos y también a veces en las rodillas. Es una forma de ungir a las personas con un aceite que es para eso, para calmar la enfermedad. Pero hay que tener en cuenta que no es que necesariamente Dios tenga que curar al enfermo, ¿no? La misma oración lo dice. Si Dios quiere, lo pueda restituir a las labores cotidianas, pero si Dios quiere otra cosa, también se lo puede llevar y el enfermo quedó preparado ya para entregar su alma a Dios. Eso depende de muchas circunstancias. Lo importante es eso, que hacemos de la enfermedad también un motivo de celebración, un motivo humano. Y el tercer óleo, llamado Santo Crisma, este es muy importante porque se utiliza en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal y en la ordenación episcopal. Entonces es un óleo, la característica de este óleo es que al prepararlo se le mezcla perfume, generalmente no un perfume cualquiera, sino son aromas, esencias de nardo, por ejemplo, o de otras plantas bíblicas, en lo posible si se consiguen, se mezcla con ese óleo, entonces es un óleo que al olerlo expele un aroma agradable, ¿no? Recordando aquello que dice el Señor, que dice San Pablo, nosotros llevamos el buen olor de Cristo a donde quiera que vamos. ¿Y cuál es el buen olor de Cristo? El Espíritu Santo. Entonces fíjense que el óleo consagrado, o el Santo Crisma, simboliza al Espíritu Santo. Se entrega al bautizado ya en el momento en que recibe el Espíritu Santo. Al confirmado, el sacramento de la confirmación es sacramento del Espíritu Santo. Al ordenado sacerdote, que recibe el Espíritu Santo, y al ordenado obispo, que recibe el Espíritu Santo. Bueno, entonces ese día propiamente se hace lo de la unción de los óleos, ¿verdad? La bendición de los óleos. Todos los años los óleos que se preparan son óleos nuevos. Sí, totalmente nuevos. Se preparan unos días antes en unas vasijas grandes que entran solemnemente en la procesión al inicio de la misa y que luego en un momento dado unos diáconos los llevan
para la bendición de cada uno de ellos. Hay una oración especial para cada uno y sobre todo la oración de consagración del Santo Crisma, que es muy bella, entre otras cosas, y que expresa todo lo que significa ese Santo Crisma. Monseñor, y ese día también se da la renovación de las promesas sacerdotales. Bueno, Exacto, porque usted explicaba entonces, que era muy sacerdotal. Esto por otra razón, porque es que el Jueves Santo, si nosotros recordamos la institución del sacramento de la Eucaristía, el Jueves Santo, el Señor celebra la primera Eucaristía cristiana con la primera comunidad cristiana, que son los apóstoles y algunos de los discípulos, no sabemos cuántos habría en esa última cena. Se llama última cena porque es la última cena pascual judía que celebra Jesús y la primera Eucaristía. Eso también es muy interesante. Cuando se hace el estudio de los evangelios, se descubre que el ritual que siguió Jesús es el ritual del seder pascual judío. Jesús no tiene por eso que inventar nada, porque ya el rito está en el seder pascual que utilizan los judíos. Y todavía si uno tiene la oportunidad de participar en la celebración de la Pascua judía, se da cuenta de que es casi lo mismo, la secuencia de las oraciones y de los ritos que tenemos en la Eucaristía. Entonces, el Señor Jesús instituye la Eucaristía en el marco de la cena pascual judía, última cena pascual judía y primera Eucaristía. Y además de eso, por eso el Jueves Santo es un día eucarístico por excelencia. Después de la Eucaristía queda la gente adorando hasta medianoche el Santísimo Sacramento. Pero además Jesús al final les dice a los apóstoles que están con él, hagan esto como mi memorial. Es decir, les está dando una orden de que ellos tienen que continuar haciendo esa celebración de ahí en adelante como memoria del Señor. Entonces ahí decimos que el Señor ordenó, en el sentido de conferirle ese poder a los que tenía delante para que continuaran transformando el pan en su cuerpo y el vino en su sangre para alimento de la comunidad cristiana. Entonces se van a entender a esa luz muchos de los milagros, por ejemplo el milagro de la multiplicación de los panes. Y entonces ahí esa consagración de sacerdotes para que sigan haciendo eso, hace del Jueves Santo un día sacerdotal. Entonces la mañana, digamos, en la liturgia, la mañana del Jueves Santo sería para la misa crismal y la tarde para el inicio del Santo Triduo. Pero, como tú decías, en diócesis como la nuestra, donde tiene que venir el padre que está en Sucre, el padre que está en Guaranda, que supone horas y horas de camino, entonces si se viene el Jueves Santo, no puede celebrar allá el Jueves Santo. Entonces, la rúbrica permite que se anticipe cuando sea necesario la celebración de la misa crismal a otro día, y es por esa razón que aquí lo estamos haciendo el Martes Santo. En otros lugares, para conservar el significado del jueves, lo hacen hoy, es decir, el jueves anterior al Jueves Santo. Sí. Y bueno, hablando propiamente de ese día, del Martes Santo, que vamos a estar celebrando la misa crismal, Caminando con Jesús va a estar transmitiéndolo en vivo y en directo. ¿A partir de qué hora, Mercedes? A partir de las 9 de la mañana estaremos por aquí, por el canal 12, transmitiendo en vivo y en directo la misa crismal precedida por Monseñor. Entonces, a partir, bueno, en el canal 12, pero también en la transmisión de Facebook y por las diferentes redes sociales. Vámonos entonces a un corte de comerciales y al regreso seguimos aquí en Caminando con Jesús. Ya regresamos. Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Encuentro de la Divina Misericordia. Su misericordia se extiende de generación en generación. Lucas 1:50. Domingo 28 de abril. Polideportivo Colmercedes, 8 de la mañana. Eucaristía celebrada por Monseñor José Clavijo Méndez de la Diócesis de Sincelejo. Padre Roger Argumedo, asesor de la Renovación Carismática Católica de Sincelejo. Invitado, presbítero José Jairo Holguín, biblista, siervo del Espíritu Santo, formador del Seminario Siervos del Espíritu Santo. Encuentro de la Divina Misericordia.
Donación 10,000 pesos. Invita. Renovación Carismática Católica. Diócesis de Sincelejo. Respira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago y de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, tamizaje para síndrome de Down y otras cromopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Audio Jungle. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Encuentro de la Divina Misericordia. Su misericordia se extiende de generación en generación. Lucas 1:50. Domingo 28 de abril. Polideportivo Colmercedes, 8 de la mañana. Eucaristía celebrada por Monseñor José Clavijo Méndez de la Diócesis de Sincelejo. Padre Roger Argumedo, asesor de la Renovación Carismática Católica de Sincelejo. Invitado, presbítero José Jairo Holguín, biblista, siervo del Espíritu Santo, formador del Seminario Siervos del Espíritu Santo. Encuentro de la Divina Misericordia. Donación 10,000 pesos. Invita. Renovación Carismática Católica. Diócesis de Sincelejo. Continuamos con Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí, aquí, aquí. Seguimos aquí en Caminando con Jesús, estamos con Monseñor hablando de todo lo que vamos a vivir en esta Semana Santa que inicia pues el domingo, aunque mañana nosotros iniciamos con este Via Crucis a nivel diocesano. Ya habíamos hablado también del Domingo de Ramos, de la Misa Crismal, que bueno, que tenemos el Martes Santos por los diferentes motivos que ya se explicaron, y bueno, Monseñor, el Jueves Santo,
Ya hablamos un poco, al hablar de la misa crismal, hablamos del sacerdocio, ¿verdad? De la institución de la Eucaristía, del sacerdocio. Pero ¿qué más celebramos este día, Jueves Santo? Sí, ya por la tarde, que sería el inicio del viernes, porque al calendario de Semana Santa y las solemnidades tienen un inicio diferente al inicio civil. Así es. Y por eso la misa del sábado por la noche es misa del domingo. Igualmente entonces el jueves por la tarde, atardeciendo, ya se inicia el viernes. Y el triduo lo comprende entonces viernes, sábado y domingo. Por eso se llama triduo, porque son 3 días que parecen uno solo. Entonces se inicia con la celebración del Jueves Santo, que se llama celebración de la Cena del Señor. ¿Y qué se celebra? Pues esa cena, que les decía, la última cena pascual judía y primera Eucaristía que celebra ese grupito de judíos que está con el Señor, que ahora son la primera comunidad cristiana que Jesús preparó. Entonces, básicamente lo del Jueves Santo es eso, la Eucaristía con algunos énfasis. Esto por 2 razones, porque San Lucas, San Mateo y San Marcos, lo mismo que San Pablo, nos recuerdan una tradición. San Pablo dice, yo le recuerdo una tradición que yo recibí, que el Señor Jesús, la noche en que iba a pasar al Padre, tomó pan, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la primera narración. San Juan nos trae una segunda narración con otro énfasis. San Juan no le pone tanto acento al pan y al vino como a otro elemento que hay en esa cena, que es el lavatorio de los pies. Sí. Entonces, por eso, ese signo del lavatorio de los pies se añade a esta Eucaristía. Y luego ya, como el Viernes Santo no hay liturgia, que es un día totalmente alitúrgico, es el día de la muerte del Señor, entonces es una forma también de decir, si estamos acompañando la muerte del Señor, no hay ninguna liturgia para celebrar. Por eso el Viernes Santo no hay Eucaristía, no hay celebración eucarística, ¿cierto? Por eso la comunión del Viernes Santo, al final de la misa del Jueves Santo, se lleva a un lugar de reserva que nosotros llamamos popularmente el monumento, porque entonces se le hace una cantidad de arreglos y de signos. Se visitan los Y monumentos. se le llamó el monumento, pero el misal insiste mucho en que no es un monumento como tal, sino el lugar de la reserva de la Sagrada Comunión para el Viernes Santo. Entonces allí es la Eucaristía, es Jesús Eucaristía allí presente, por eso se prolonga el Jueves Santo durante la noche con los turnos de adoración que se hacen en las parroquias. Entonces esos son los 3 elementos del Jueves Santo. La celebración eucarística como tal, igual que las demás, el lavatorio de los pies y la adoración, prolongación del culto eucarístico con la adoración de los grupos de la parroquia hasta medianoche o un poco antes. Ahora, lavatorio de los pies, elemento nuevo, porque los demás días se celebra la Eucaristía, ese día se celebra, no hay nada nuevo, digamos, pero el lavatorio de los pies sí es nuevo. San Juan se fija en un elemento de la vida de la comunidad. Entonces se unen comunidad y Eucaristía. Una comunidad eucarística, una comunidad que celebra la Eucaristía, es una comunidad en la que los que participan se ponen los unos al servicio de los otros. Pero ¿qué es ponerse al servicio? No es simplemente decirle al otro, oye, estoy a la orden para lo que necesites. No. Ponerse al servicio significa efectivamente servir al otro, es decir, hacer yo de sirviente del otro. Claro. Entonces, ¿cómo lo significó Jesús? Se puso un delantal. Ahí dice que tomó una toalla y se la ciñó, pero eso en idioma nuestro significa cogió un delantal y se lo puso. ¿Por qué? Porque se iba a poner a servir. ¿Y cómo sirve? Lavando los pies. Para yo lavarle los pies a alguien, tengo que postrarme ante él, ¿no? y de alguna forma humillarme ante él, como diciéndole, usted es más que yo. Y eso fue lo que hizo el Señor. Ante Pedro, ante el mismo Judas que estaba ahí, el Señor se postró y dijo, Judas, tú eres mucho más que yo, tú eres más importante que yo.
por eso yo te sirvo, yo me declaro tu sirviente y te sirvo. Y al final el Señor dice, ¿se dan cuenta del signo que yo hice? Si yo que soy el maestro, por tanto el más importante, me hice el menos importante, esa es la norma en la comunidad. En otras palabras, significa, en la comunidad cristiana solamente se compite para servir. Es decir, yo tengo que adelantarme al otro, antes de que él se ponga a servirme, yo tengo que adelantarme y servirle. Esa sería la dinámica de la vida comunitaria. Seguramente mirando nuestras comunidades decimos, uy, qué lejos estamos. Sí, efectivamente, el camino que hay que recorrer todavía es mucho, pero por eso cada Semana Santa nosotros, la idea es que nos vamos acercando a ese ideal que el Señor nos trazó. Y fue el camino que nos vino a proponer Él, ¿no? Y fue el camino, no solamente nos vino a proponer, nos puso el modelo en Él mismo. En Él mismo. Sí. Bueno, entonces hablamos del Jueves Santo con todo el significado y todo el mensaje que tiene para cada uno de nosotros, que incluso nos permite revisar nuestra vida y nuestra forma también de asumir el cristianismo y de asumir el servicio. Llegamos al Viernes Santo. Ajá. Que en muchas ocasiones sea, bueno, el Viernes Santo y concurrido los viacrucis y toda la gente en medio de toda esta cultura a veces del mismo dolor y de la muerte, los Viernes Santos sí tienden a ser repletos. Pero ¿cuál es el sentido en sí de ese día? Bien, estrictamente hablando, el Viernes Santo hay una celebración de palabra en la que se conmemora la muerte del Señor y el misterio de la cruz. No hay más. Todo lo demás son arandelas que le ponemos, que tienen mucho sentido. O sea, cuando yo digo arandelas no digo cosas que sobran, sino cosas que llenan un poco de sentido siempre y cuando estén unidos al momento trascendental e importante que es esa celebración de la muerte del Señor, en que la comunidad se reúne a celebrar la palabra y a orar y a venerar la Santa Cruz. Como lugar donde Cristo se sacrificó por nosotros. No es más. Entonces a eso se le añaden procesiones, se le añade viacrucis y no sé cuántas cosas más que tienen su sentido únicamente en la liturgia. Es decir, uno no puede decir, yo voy a escoger, en lugar de ir a la celebración de la Pasión del Señor, voy a ir al viacrucis y ya cumplí. No, es como ir uno al banquete, ¿no? Y coger la Coca-Cola y tomarse la Coca-Cola y deja el almuerzo servido. Claro. Entonces hay que como que tener un criterio para saber esto es lo más importante, lo otro es muy bueno también, pero yo me cojo lo más importante, ¿cierto? Si en el caso de que tenga que escoger, el que tenga tiempo para todo, pues bueno, tiene un programa bastante intenso para vivir muy bien su Viernes Santo. Bueno, entonces el sentido del Viernes Santo, como usted lo ha dicho, es precisamente la celebración de la palabra, la adoración a la Santa Cruz. Y llega pues el Sábado Santo. Sí, pero antes yo quisiera, o sea, ¿cómo resalta lo de la muerte del Señor el viernes? Primero, no hay misa. Sí. Segundo, no hay canto de entrada. Se entra en silencio. El sacerdote entra y se postra durante unos minutos. Se postra quiere decir se tira en el piso, prácticamente horizontal, boca abajo, signo de la postración de la muerte. Y luego el altar no tiene manteles. Solamente se ponen los manteles para el momento de la comunión. De modo que eso también son signos que hablan. No hay flores, no hay casi cantos. Entonces son formas. Y luego sí, al momento de la cruz, sí se trae solemnemente una cruz iluminada con 2 velas, que entra solemnemente y es como se hace una fila casi como para la comunión, en el que todas las personas vienen y hacen un gesto de adoración y veneración. Y al mismo tiempo hay la costumbre de que se aporta la limosna de ese día, no es para la parroquia, no es para los gastos de Semana Santa, se envía a la custodia de Tierra Santa, es decir, los padres franciscanos, que son los encargados de custodiar los santos lugares allá en la tierra del Señor, de todas las parroquias del mundo se les envía eso para que tengan un fondo para el sostenimiento, porque el Estado de Israel no colabora con esas cosas. Es lo que llamamos como la colecta del día. La colecta del Viernes Santo es para eso. Entonces es un gesto de comunión con los santos lugares a donde todo cristiano debería aspirar a ir algún día. El quinto evangelio, ir a Tierra Santa. Totalmente, hay que vivirlo, ese quinto evangelio.
Monseñor, pero bueno, de una u otra forma también, que han sido de pronto ejercicios muy populares, ¿verdad? Y como usted decía, no por eso dejan de ser importantes siempre y cuando se vivan desde la luz de la fe, pero también se resaltan de ese día, pues el Vía Crucis, también algunos por lo menos acostumbran, en algunas parroquias también se hace la procesión del Santo Sepulcro, que también de una u otra forma, vivido desde la fe, pues nos puede aportar al mensaje de todo este día, Viernes Santo. Por supuesto, eso es lo que yo decía, ¿no? Son otras expresiones unidas a la liturgia, muy importante eso, que nos ayudan a meditar y como a explicar mejor la liturgia y a vivirla de otra manera. Bueno, ¿y el Sábado Santo? Bien, entonces, terminado el Viernes Santo, normalmente debería haber una jornada completa de ayuno, todo el Sábado Santo, porque es que el Señor está muerto y está en el sepulcro, ¿cierto? Entonces, el Sábado Santo, aunque no hay nada, no hay absolutamente ningún rito de nada, durante el día no hay nada. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que estar como en soledad también, o sea, abandonado totalmente. Su Señor se ha ido, su Señor está sepultado. Entonces, es un día como un retiro espiritual para cada cristiano. De silencio. Ese día sí que debería haber silencio, ni música, ni expresiones ni ir a playa, ni paseos, ¿no? Los cristianos tendríamos que estar Biblia en mano haciendo un retiro espiritual, acompañando en silencio al Señor que está en el sepulcro. Esto va a ser muy difícil que lo vivamos así, porque desafortunadamente, como decíamos al comienzo, para muchos la semana se acabó el viernes. Sí. Entonces, por eso insistíamos, la semana va de domingo a domingo, no de domingo a viernes. Entonces, si va hasta el domingo, este sábado es muy importante. Y luego, nosotros sabemos que el desenlace de todo esto es la resurrección del Señor. Ya en la noche, en la hora más tardía que se pueda, es la más aconsejable. A veces por razones de seguridad, pues sí, hay que ponerla un poco temprano, pero en realidad donde no hubiera ningún motivo para temer, en el país en paz que Dios quiera pronto tengamos. Amén. La celebración podía empezar por las 10 de la noche, la celebración de la Vigilia Pascual, para salir, ojalá después de medianoche, de la iglesia celebrando la resurrección del Señor. Muy de madrugada el domingo, por la mañana, las mujeres fueron al sepulcro y encontraron el anuncio del ángel. No está aquí, ha resucitado. Es decir, poder vivir también como signo de la resurrección la noche es muy importante. A veces nos toca, por ejemplo, a los sacerdotes nos toca celebrar vigilias a las 5 de la tarde, para no dejar sin vigilia pascual una veredita o un caserío. Pero el ideal es que la comunidad, ojalá toda pudiera reunirse a las 10, 11 de la noche para empezar una vigilia con todas las lecturas, que son 9, con las oraciones, con los cantos, con las proclamaciones, con el signo bautismal. La vigilia es de una riqueza enorme. Eso, y tiene todo un sentido, todo lo que hacemos de pronto, bueno, uno a veces por ahí popularmente escucha, ¿no? Y que la misa más larga del año, pero en sí todo tiene como que un sentido, la liturgia que nos conecta en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, todos tienen como una representación en esa gran vigilia pascual. Sí, la vigilia pascual es una serie de elementos. En realidad es la misa más corta del año, porque como misa es solamente la parte final. Todo lo demás es la vigilia. Entonces, ¿la vigilia qué comprende? Comprende el signo de la luz, que es la bendición del fuego nuevo, se enciende el cirio pascual, se entra en procesión con el cirio pascual, eso ya demora casi una hora, ¿cierto? Toda esa parte inicial. Y luego, con la luz encendida, y ya las luces del templo encendidas, empieza una larga proclamación de la palabra de Dios en los grandes momentos de la historia de la salvación. Por eso se narra la creación, se narra la llamada a Abraham, se narra la salida del pueblo de Egipto, se escogen profetas, varios profetas, se termina ya con una epístola, que ahí sería cuando comienza la Eucaristía propiamente, la Eucaristía de Resurrección, con la lectura de la epístola. El último profeta es el profeta Ezequiel, que viene siendo la séptima lectura.
Después ya viene la colecta, el gloria, que es solemnísimo ese día, es el gloria de la resurrección, y ahí ya comienzan las lecturas de la Eucaristía de resurrección, el Evangelio, que es la proclamación de la resurrección del Señor, y luego viene una liturgia bautismal, porque la noche de Pascua es fundamentalmente bautismal. ¿Por qué? Porque en la Pascua, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Entonces, el bautismo, como se celebraba en la iglesia primitiva, simbolizaba muy bien eso, porque no era unas goticas de agua en la cabeza, sino que era una inmersión total de la persona dentro del agua. Entonces, los efectos visuales incluso, cuando una persona se sumerge en el agua, parece como si se desintegrara, ¿no?, por el movimiento mismo del agua. Y luego resurge otra vez una persona nueva del bautismo. Esta sería como la forma de celebrar, ¿no?, un bautismo con mucho sentido en la noche de la vigilia pascual. A veces cuando no hay bautismos, también por razones de tiempo en algunas partes, pues se prefiere bautizar más bien el domingo, pues entonces lo que se hace es la renovación de las promesas bautismales de toda la comunidad, para no perder ese signo bautismal. Se renuevan las promesas bautismales, se toma agua de la que se bendijo como agua bautismal y se asperja a la gente, ¿no?, ojalá que le caiga bastante agua, como signo del bautismo, de que es una persona bautizada, que su bautismo la introdujo en la muerte y la resurrección del Señor y que está contento por la resurrección del Señor. Qué bien, procuraremos que nos caiga bastante agua entonces. Monseñor, bueno, y llegamos también al domingo, que es el gran día que celebramos la resurrección, y pues la pregunta en ese sentido, más que de pronto todo lo que se hace y se celebra en ese día, el sentido de la resurrección y el sentido de lo que celebramos en ese día para nosotros los cristianos. Claro, pues imagínense, lo vemos en el contraste que hay entre la muerte del Señor y la resurrección. ¿Por qué? Porque la muerte del Señor es el triunfo de los que lo llevaron, lo condenaron y lo mataron. Ellos se basan en un texto que hay en el libro de la sabiduría, no recuerdo, me parece que es como capítulo 2 o 3, que dice: sometamos al justo al ultraje y al tormento. Él dice que Dios es su protector, entonces vamos a someterlo a prueba. Si Dios viene y lo defiende, entonces sí era verdad. Pero si Dios no hace nada, nosotros teníamos razón. Entonces se le aplica esa lógica a Jesús. Es decir, ellos dicen, bueno, Él dice que Dios lo va a defender, que Él es hijo de Dios, que Dios es su Padre. Pues bueno, vamos a someterlo a prueba. Y si Dios viene y lo defiende, entonces nosotros estábamos en el error. Pero si Dios no hace nada, nosotros somos los que tenemos razón. Por eso, hasta la muerte y la sepultura, digamos que ellos estaban cantando triunfo. Realmente era un embustero, realmente era un usurpador, ¿cierto? Mire que Dios no ha hecho nada por él. Lo matamos, lo enterramos y Dios nos confirma, no haciendo nada ni diciendo nada, que nosotros teníamos la razón. ¿Qué es la resurrección? Es el sí de Dios a Cristo y el no de Dios, la desautorización total de Dios a los que lo llevaron a la muerte. Entonces, ¿eso para nuestra vida qué significa? Que nosotros entrando en la muerte con Cristo, sabemos que entramos también a ese mundo nuevo que Cristo inaugura, que se llama el reino de vida, reino de justicia, reino de paz. Entonces, es el ingreso al reino de Dios. Por eso también es noche bautismal, porque nosotros en el bautismo se nos pregunta, ¿qué pides a la iglesia de Dios? ¿Qué pido? La vida eterna, ¿cierto? Entonces, el bautismo nos introduce en esa vida eterna, que es el reino de Dios, y nos hace miembros de una comunidad que es la iglesia. Entonces, el mejor signo de la resurrección del Señor en nuestras vidas es una comunidad cristiana. Porque el pecado nos había disgregado, nos había separado de Dios, nos había separado de los demás. Y el triunfo sobre la muerte y el pecado nos permite formar comunidad cristiana, amarnos los unos a los otros como el Señor nos lo mandó. Monseñor, y a partir de ese domingo se celebra algo que es como la octava de Pascua, que es como la prolongación del domingo. Se celebra
un solo domingo. La gente no lo nota mucho porque la gente no hace laudes ni vísperas, que es la oración litúrgica de la iglesia. Algunos ya lo están haciendo, gracias a Dios. Sí. Pero los que hacemos laudes y vísperas, celebramos como si fuera todos los días domingo. Todos los días domingo. Los mismos salmos del domingo todos los días, para decir, esto es un domingo que no se va a acabar nunca, ¿no? Un domingo que nunca. El número 8 también significa eso, ¿no? 8 días, entonces significa plenitud, eternidad. Y luego además se le añaden 7 semanas, 7 por 7, 49, plenitud de la plenitud, ¿cierto? Que son los 50 días de la Pascua hasta Pentecostés. Por eso decimos que la fiesta más larga, la gente que celebra la fiesta más larga somos los cristianos. Todos. 50 días de fiesta por la resurrección del Señor. Pero que vale la pena, ¿no? El Claro, sentido de imagínese. nuestra fe. El sentido de nuestro... No, Señor, de verdad que siempre es una bendición tenerlo con nosotros y sobre todo, pues, que nos aclare todas estas dudas que en muchas ocasiones podemos tener como católicos para poder vivir a profundidad el misterio. Que no sea una fecha más y una semana más, sino que de verdad descubramos en ella el sentido de nuestra fe. Una invitación finalmente para todos nuestros televidentes. Bien, entonces pues los invitamos a que en sus parroquias se unan a la celebración de todos los días de la Semana Santa. No se les ocurra salir a pasear en Semana Santa. No es el momento No para es el hacer eso. momento. ¿Qué hace una persona, un cristiano? Los que no son cristianos váyanse a pasear y hagan lo que quieran, ¿cierto? Pero ¿qué hace un cristiano? Se reúne con sus hermanos de parroquia a celebrar el misterio más grande que hay para celebrar, el misterio más grande de nuestra fe. Entonces no es día no es semana ni de irse de paseo, ni de irse a una finca a jugar dominó, ni de irse a playa, nada. Ni de Es lo lo más que grande sea. para nosotros. ¿Cómo nos vamos a perder nosotros de eso? Así es, Monseñor. Bueno, Monseñor, finalmente vamos entonces a orar. Nos acompaña con su oración. Listo. Bueno, agradezcamos al Señor el haber podido encontrarnos con tantos televidentes, con tantas personas que nos ven por las redes sociales, que seguramente se sintieron vibrar en una especie de energía que nos invadía a todos, hablando de estas cosas tan grandes para nosotros como es el misterio mismo de la muerte y resurrección del Señor. Señor Jesús, muchísimas gracias por este momento, muchísimas gracias por esta semana que estamos abriendo con este programa y que mañana abriremos ya como comunidad creyente, diócesis de Sincelejo. Danos, Señor, el poder participar con mucha fe, el poder entrar en estos misterios verdaderamente convertidos y deseosos de que el mundo se impregne de esta vida nueva que tú has venido a traernos y que sea este el camino para lograr esa paz que todos anhelamos pero no acertamos a encontrar el camino para obtenerla. Tú nos las estás ofreciendo de una manera muy sencilla, creyendo en ti, uniéndonos a ti y de esta manera nos darás todo lo que necesitamos para formar un país nuevo, un mundo nuevo. Danos, Señor, como miembros de la Iglesia, vivir estas gracias, estas bendiciones de este tiempo, de la Semana Santa, de la Pascua, de los 50 días de fiesta, y que sea también la ocasión para que las familias se unan en torno a la fe. El tiempo más propicio para que los padres transmitan a los hijos los contenidos de la fe, la moral cristiana, las oraciones cristianas, los valores verdaderos de creyentes que no solamente se ocupan de cosas del cielo, sino que impregnan de sabiduría, de sal y de sabor las cosas del mundo. Que sea también para formar nuevas generaciones de creyentes dispuestos a introducir el Evangelio, la salvación en el mundo nuevo que estamos abriendo. Por eso, Señor, encomendamos a todos los creyentes, a los enfermos, a nuestras familias, a los televidentes, a los que nos ven en las redes sociales, a los que nos siguen por Facebook, a los que nos colaboran aquí con las cámaras y todo lo demás, que no los vemos, pero sin ellos esto no podría ser posible ni salir al aire. Dios los bendiga, bendiga a sus familias y les conceda una dichosa Semana Santa, una feliz Pascua de Resurrección. El Señor ha resucitado, ha vencido la muerte.
Amén. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz noche para todos. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía